La revista The Economist ha sido considerada por muchos años como un oráculo del nuevo orden mundial, en donde, como es bien conocido, sus dueños fundadores y accionarios son nada más ni nada menos que la familia Rothschild. En esta ocasión, en su portada para el día 27 de junio de 2020, la revista da a conocer una interesante presentación en donde, como título, revelan que se aproximan tiempos aún peores para la humanidad y cuya cual a continuación daremos un análisis de los posibles hechos que ocurrirán. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al pendiente de todo nuestro contenido. La siguiente catástrofe y cómo sobrevivirla ha sido el título que nos ha revelado a la familia Rothschild por medio de su publicación semanal, en donde, como es evidente, muestran que 2020 es apenas la introducción para la real catástrofe mundial. Como se puede visualizar en la imagen, una familia conformada por una madre, padre, hijo y mascota se encuentran sentados en un sillón, pero con la particularidad de usar una máscara de protección. Sin embargo, se observa que el pequeño, con cara realmente triste, tiene un casco muy distintivo para los conflictos, lo cual nos da posiblemente pista de que se aproximan tiempos más difíciles para las naciones. Ahora bien, siguiendo la línea de los cuadros de fondo, en un orden de izquierda a derecha, se presenta la imagen de un cerdo que probablemente dé un indicio de una nueva o reforzada enfermedad, tal como ocurre actualmente con el COVID-19. La erupción de volcanes en 2020 han dado mucho de qué hablar, ya que en los primeros 6 meses se han presentado muchos acontecimientos del ende, y posiblemente en lo restante del año se dé una catástrofe mayor por estos actos naturales. El descongelamiento de los polos se ha presentado gracias al cambio climático que hemos generado como sociedad, lo cual ha traído consecuencias graves como la desestabilización de ecosistemas, pero también la apertura de nuevas enfermedades ocultas bajo el hielo. Se ha estado especulando en las redes sociales que el impacto de meteoritos es inminente para el planeta. Sin embargo, en el cuadro se muestra que un gigantesco astro se dirige directamente hacia nosotros. El reloj representa el apocalipsis debido a que hemos de recordar que a la entrada del 2020 el reloj del apocalipsis fue adelantado por científicos expertos, faltando apenas 100 segundos para el fin del mundo. Ahora bien, las aves cayendo al suelo, como ya sucedió en Europa y en muchos países, dan clara muestra de un cambio en el aire que respiramos, y por ello, las máscaras representativas en la familia y mascota. Los siguientes cuadros hablan por sí mismos. La aparición de nuevas enfermedades, tal como ocurre actualmente con el COVID-19, el estallido de un conflicto mundial y una tormenta geomagnética emanada del Sol, la cual puede interrumpir la comunicación con satélites, destruir la electricidad en todo el mundo y así comenzar con la era oscura. Recuerda que la familia Rothschild es dueña prácticamente de todos los recursos en el planeta, y quienes, bajo el indicio de un nuevo orden mundial, harán todo lo posible para mostrarnos el conflicto y regalarnos la solución de cómo sobrevivir al 2020. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que la portada de The Economist muestre los acontecimientos futuros para los próximos meses restantes del 2020? ¿Qué opinas de esta portada tan peculiar? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, en donde daremos a conocer más contenido. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.